Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué Buenas tal? tardes, ¿Cómo están? licenciado. Quiero que me cuenten un poquito cómo les ha ido con el trabajo que hicieron con Carlos. Carlos me ha pasado una base de datos de tasas de interés que lo encuentro interesante, pero quisiera que me comenten un poquito ustedes cómo han logrado este producto, esta base de datos. ¿Alguien me puede contar, por favor? A ver, estoy descargando la base de datos que me ha pasado Carlos. Así podemos ver un poco. ¿Alguien me puede contar qué ha sido lo que han visto con Carlos? A ver, voy a compartir con pantalla para que veamos la base de datos que estoy refiriendo. ¿Ya? ¿Se puede ver en pantalla? Sí, Lice, se puede ver. Ya. ¿Esta base de datos la tienen ustedes? ¿Quién trabajaba con, según me explicó Carlos, ha trabajado él con ustedes? Sí, Lice. Cuéntenme un poquito, por favor, cómo han logrado esta base de datos, qué hicieron. Ha sido muy compleja, todos han podido asimilar qué hicieron. Por supuesto, hay un video, ¿no? Es decir, no necesitaría un relato, pero quería que ustedes me comenten un poco más al respecto, cómo han logrado este proceso. Si todos están en la posibilidad de... Adelante, por favor, le escucho. Sí, licenciado. Bueno, primeramente descargamos los datos de la UDAPE, del dossier de estadísticas económicas, Ajá, lo que son las tasas de interés anuales activas y ya, pasivas. Si no estoy mal, el Acular lo iba a complementar en un video, pero creo que no lo pudo subir aún. Sin embargo, creo que está en la base de datos. Lo hicimos en la base de datos mensuales que ya teníamos y pues solo sí, fue, estoy complementando los datos. ya. Y estos son datos mensuales. Excelente. Vamos a trabajar con esto. Pero tal vez requerimos ir unos pasitos más atrás. A ver, ¿qué quiero hacer, por favor? Necesito que me sigan. Eh,
El anterior miércoles, y me hacen recuerdo por favor para no estar equivocando sesiones, lo último que hemos visto ha sido el filtro, ¿no es cierto? El filtro Hodrick y Prescott. ¿Es así? ¿Me estoy equivocando? Estamos en lo correcto. Ya. Vamos a ver. Les estoy pasando la base de datos que tienen con Carlos, solamente para que trabajemos con la misma base de datos y revisemos algunos aspectos puntuales, por favor. Me dicen si les ha llegado. Ya, esta no es una base extraída de la web, ¿no es cierto? Es una base que ha sido generada por ustedes junto con Carlos. Entonces, por favor, quisiera que abran esa base y yo mientras voy a hacer una explicación de qué es lo que quiero que avancemos el día de hoy, por favor. Me dicen, por favor, si se está viendo mi pantalla. Se ve, Liz. Ya. Entonces, por favor, agradecería que me corten el momento que esté quedando algo difuso, algo no suficientemente claro. Nosotros tenemos, pensemos, variables macroeconómicas. De las que hemos venido viendo hasta ahora, tienen una base grande, que tienen el PIB, tienen el crecimiento del PIB, el PIB a precios corrientes, a precios constantes, tienen la inflación, tienen el IPC, tienen la inversión, tienen el gasto de gobierno, tienen la formación bruta de capital fijo, tienen indicadores de empleo, un gran conjunto de indicadores de empleo, tienen también agregados monetarios, los M's, los M1, M2 y un gran etcétera. Y ahora han sumado algunos indicadores del mercado crediticio y, por supuesto, tasas de interés. Todas estas podemos relacionarlas en periodicidades de distinta índole, que podrían ser anuales, que podrían ser mensuales o trimestrales, ¿no es cierto? Eso es irrelevante por ahora. Luego vamos a ver la implicancia de utilizar periodicidades más extensas con mayor número de datos. Ya. Pero en ese sentido, entonces pensemos de que de las variables analizadas, trátese, digamos, de tasas de interés, como un ejemplo cualquiera, ¿ya? Vamos a analizar series a lo largo del tiempo que tengan un comportamiento particular. Estas series, decíamos,
vamos a propiciar de conocer sus características, de verificar su... A ver, pensemos, voy a hacer un corte temporal, ¿ya? Digamos, tenemos un corte temporal hacia 2020. Primeramente vamos a explorar hasta cuánto podemos ir de estas variables macroeconómicas en el pasado, verificar su historia y en función de los datos vamos a analizar primeramente una historia. La historia hemos dicho que podríamos relacionar con hitos de interés. Yo puedo dividir, digamos, momentos y verificar comportamientos a lo largo del tiempo. Y eventualmente también podría relacionar una predicción, ver qué es lo que ocurre más adelante. Todo ello implica conocer el proceso generador de datos, si este es estocástico, si este es estacionario o no estacionario, y con ello lograr una modelización. Generalmente, todas las variables macroeconómicas tienen este tipo de comportamiento, si quieren verlo así, este tipo de manejo en cuanto a datos. Entonces, en esta lógica, he hablado de que pueden darse series estacionarias. Si de cualquiera de las variables referidas, en este caso voy a utilizar un ejemplo, una variable IET, a lo largo del tiempo, tiene un comportamiento, pensemos que yo voy a tener una media constante de largo plazo y vamos a relacionar un comportamiento oscilante a lo largo de esa media, pero que en variabilidad tenga, en este caso, una desviación estándar relativamente estable, sino constante, a lo largo del tiempo. Si esta es la forma de comportamiento de mi variable macroeconómica, se dice que esta variable es estacionaria y es plenamente en su proceso generador de datos, plenamente modelizable. Ahora, ¿dónde está la mala noticia? Que todas las variables, en su gran mayoría, trátese del PIB, trátese del crecimiento del PIB, trátese de la inflación, trátese del IPC, trata de la inversión pública o privada, gasto de gobierno, formación bruta de capital fijo. No sé, dependiendo si estoy verificando indicadores, ahí puedo ver alguna estructura, los agregados monetarios, las tasas de interés. Ninguna de ellas en su análisis gráfico o formal va a ser una serie estacionaria. Por el contrario, todas las variables que acabo de referir van a ser series no estacionarias, susceptibles de ser transformadas. ¿Qué quiero decir con esto? Para dejarme entender. Vamos a tener variables, una variable solamente para el ejemplo, una variable xt, que puede mostrar a lo largo del tiempo una cierta variabilidad que claramente no es estacionaria. Si yo paso una línea de tendencia a lo largo de toda la serie, esto no va a ser una constante. Y por supuesto, como decía, sus rangos, como que son a lo largo de la serie, son muchísimo más amplios, ¿no es cierto? Entonces, los picos realmente son bastante pronunciados. O puede darse el caso de series que de pronto, una serie W, digamos, que a lo largo del tiempo, se muestre continuamente creciente
pero con ciertas tendencias al interior de los hitos. En cualquiera de los casos, voy a relacionar series no estacionarias. Si hablo de series no estacionarias, la transformación más apropiada es lograr una diferenciación. Y con la diferenciación, yo voy a procurar cierta modelización bajo la esencia de lo que se conoce, vamos a hacer la primera lógica. Recuerdan, y lo vamos a recordar en un momentito, que teníamos para el contraste empírico una secuencia de pasos, ¿no es cierto? Decíamos, paso 1, análisis gráfico para lograr una historia de los datos. Un paso 2, de verificar sus características estadísticas básicas. Un paso 3, de dar cuenta, lo que acabo de mostrar, si es estacionaria o no, verificando, ya les voy a mostrar de manera gráfica o formal a través de test. Paso 4, dar cuenta de su ciclicidad y a través de filtros tratar de hacer una distinción en la parte tendencial de la parte cíclica. Y ahora vamos a entrar a un paso 5, importante, que va en la esencia de la modelización. Y lo más simple que vamos a hacer inicialmente es verificar los modelos ARIMA. Por favor, esto apúntenlo, que no lo voy a escribir, sería muy largo. Los modelos ARIMA son modelos ateóricos. Ateóricos. Es decir, que no existe una teoría que respalde su construcción. No se basa en un planteamiento, como hemos visto en la ISLM, donde hay una corriente neoclásica, clásica, o eventualmente keynesiana, o la que corresponda, sino que se busca explotar en las propiedades probabilísticas de las series temporales. Se verifica tal vez el pasado, sus rezagos, o posiblemente el componente no sistemático, la parte del error idiosincrático. A esta aproximación se conoce como la aproximación Box-Jenkins. Por favor, quisiera que me digan, que me sinceren, si esto ya lo han visto en sus cursos de econometría, no lo han visto, lo estamos hablando por primera vez, por favor simplemente refiéranmelo. No es que es una crítica, no es por qué no lo han visto, sino todo lo contrario. Más bien para yo poder sentar bases y dentro, esto no es un curso de econometría, como siempre lo digo, es un curso de macroeconomía 2. Sentar ciertas bases para conectar con nuestra materia los elementos que nosotros requerimos en el manejo de datos. Si no lo conocen, no lo vi antes, me dicen, eso es, primera vez, eso es lo que quiero que me refieran, por favor. Ese es el elemento que necesito que me refieran. Ese es el aspecto que necesito que me refieran, por favor. Esto está fabuloso. Primera vez, primera vez. Ya. Entonces yo voy en la parte meramente intuitiva, por favor. ¿Ya? Meramente intuitiva. Ya. Entendamos, por favor, a ver, un elemento primeramente de metodología de la investigación en la mirada economicista. En términos de manejo inferencial, uno puede tener una aproximación que puede ser de tipo deductiva, o una que puede ser de tipo inductiva. La mirada economicista tiende a lograr una vertiente paradigmática positivista o neopositivista, donde la lógica de la deducción, por favor, por ahora nada más, no voy a entrar en la parte inductiva, por ahora, luego voy a volver con esto. Solamente me voy a quedar
con la mirada deductiva del análisis económico. ¿Qué refiere esta mirada deductiva con vertiente paradigmática positivista? Que resulta que para el economista existe primeramente un planteamiento teórico, una teoría general, y a partir de la teoría general es que se da cuenta de casos específicos o particulares. ¿En qué sentido? Piense que hay un planteamiento, como el que dice el señor John Maynard Keynes, la teoría general de la tasa de interés, precios y el dinero, y yo requiero verificar esa teoría general, que puede ser bastante abstracta en cuanto a sus relaciones, y para lograr el contraste empírico en su especificidad, pensemos en su especificidad en el caso Bolivia, yo voy a basamentar muchas de mis argumentaciones en el planteamiento teórico para verificar cuánto se contrasta en la realidad boliviana. ¿Ya? Pero esta es la mirada de donde prima el elemento teórico. La modelización, idealmente, en la mirada del enfoque cuantitativo desde un paradigma positivista, va a dar cuenta de un uso de un argumento meramente teórico. La teoría es sumamente importante en esta lógica. Pero vean la contradicción en lo que les estoy refiriendo. El modelo Bosch-Jenkins, les decía, es ateórico. Entonces, por favor, para que esto lo conecten con sus cursos de econometría, ustedes van a llevar econometría según lo que indica el pensum en una segunda instancia, en un momento de econometría 2, por decirle algo. Entonces, nosotros sabemos que vamos a hacer paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Todos estos pasos es lo que ustedes habrían analizado en estadística descriptiva, lo más básico. Lo que van a ver con los modelos Bosch-Jenkins, manejo de series de tiempo, tiene que ser la primera estimación, la primera modelización, antes de lograr mejores modelos, modelos más sofisticados, más rigurosos, que logren un mayor poder explicativo. No quiere decir que yo voy a hacer un salto, es decir, aquí voy a empezar con modelo ARIMA, pero luego vamos a ir a otros modelos teóricos con mayor poder explicativo. La gran ventaja del modelo ARIMA es que es simple, que el manejo de datos es menos demandante, pero se debe considerar que su estimación tiene un poco poder predictivo. Su bondad de ajuste es realmente altamente limitada. Entonces, considerar los modelos ARIMA como un primer paso es lo apropiado, pero uno no puede quedarse en un modelo ARIMA, sino que tiene que tratar de lograr modelizaciones mayores, mejores. ¿Sí? Hasta acá lo que acabo de decir, que he dicho muchas cosas. ¿Se comprende lo que acabo de decir? ¿Me estoy dando a entender? ¿Me doy a entender? ¿Alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, alguna inquietud? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ya, algo más, ¿ya? Y por favor, agradecería que me refieran todas sus dudas. Piensen que yo tengo una variable dependiente y un conjunto de variables explicativas.
Uno puede hacer una modelización, como lo que deben estar viendo en econometría 1, donde uno relacione la variable dependiente en función de una variable explicativa más un término de error. Relacionando de que este es el componente sistemático conocido mediante datos y su contracara, la ignorancia del investigador, el componente no sistemático, está dado por el término de error. Y de esa forma modelizan un modelo de mínimos cuadrados ordinarios. Ya, no voy a ir todavía en las técnicas, luego vamos a hablar de las técnicas, pero sí quiero relacionarles a lo que hemos hablado en la parte del planteamiento, que para lograr una pregunta de investigación en el enfoque economicista debe haber al menos dos variables, ¿no es cierto? En este caso, en esta especificación es claro que tengo variable 1, variable 2. Y por supuesto, si uno analiza en nuestros pasos del contraste empírico, y tenemos paso 1, es una sola variable a la vez. Paso 2 es una sola variable a la vez, análisis univariante. Paso 3, una sola variable a la vez. Paso 4, una sola variable a la vez. Y si yo hago una modelización ARIMA, también es una modelización univariante. Por tanto, todavía no estoy yendo a lograr una mirada explicativa de los fenómenos sociales en la esencia que tienen en este apunte. Todavía no estoy introduciendo la mirada de lo que podría relacionar la variable dependiente en función de una variable explicativa. Todavía no. De hecho, los modelos ARIMA, lo que van a hacer, ¿por qué se llaman modelos ARIMA? Ya. Si voy por un lado, digamos, voy a tener una variable Y, digamos, una variable Y, que la voy a verificar en el tiempo. Los argumentos de esta variable, piensen, puede tener un término constante, un alfa 0, más un alfa 1 y et menos 1. No hay una variable X, es la variable y como explicación, su pasado inmediato. A esto se conoce como el modelo autorregresivo de orden 1, porque solamente estoy verificando para su explicación su pasado inmediato. Y podría seguir en esta misma lógica de tener la variable explicativa más un componente constante más un segundo coeficiente estimar con un rezago más un segundo rezago. Y este es lo que se conoce como modelo autorregresivo de orden 2. Por supuesto, en ambos casos, más un término de error. Más un término de error. ¿Ok? Entonces, lo que quiero dejar en claro, que en estas especificaciones no existe variable dependiente, variable explicativa. Es la misma variable, perdón, el pasado de la misma variable, la que explica el comportamiento presente de la variable. El pasado a un rezago, a dos rezagos, o eventualmente, si yo realizo una generalización, puedo decir, y es igual a alfa 0 más alfa 1 de y menos 1 más puntos suspensivos más alfa p de y menos p más un término de error. Es decir, ir el pasado, si quieren verlo hipotéticamente, hasta el infinito.
¿Cuánto es el infinito? Bueno, en este caso me interesa porque sabemos que nuestros datos son acotados. ¿Hasta cuánto podemos ver el PIB? Desde los 80, ¿no es cierto? ¿Quién sabe? Desde los 50, haciendo mucho esfuerzo. Si quiero ver tasas de interés, ustedes ya lo saben, tasas de interés, puedo ver datos desde hace unas 3 décadas máximo, pero más atrás, no. Entonces quiere decir que este infinito está acotado, ¿no es cierto? Entonces el rezago hasta dónde voy a ir en el pasado es dependiente de los datos que yo cuento. ¿Ya? Entonces, este será, en su generalización, un modelo autorregresivo de orden P. Así como tengo modelos autorregresivos de orden P, yo voy a tener modelos donde verifique cómo una explicación, piensen, voy a usar un coeficiente, una constante phi 0 más, perdón, teta 0 más teta 1 ahora voy a rezagar, digamos, el componente de error. Es decir, voy a decir que voy a tener un ET menos 1 y este se va a conocer como modelo de medias móviles de orden 1. Y podría ser un modelo que verifique en el componente no sistemático, yendo en el componente no sistemático un rezago, 2 rezagos, y este va a ser un MA2, y generalizando, eventualmente tendré un modelo phi 0, teta 0, perdón, teta 1, ET menos 1, más puntos suspensivos, teta Q, ET menos Q. Este será un modelo en su generalización MAQ. Entonces, el argumento en este caso es la variable explicativa y el componente no sistemático rezagado en el tiempo. Ahora, la lógica es que yo tengo el componente autorregresivo, la variable y su pasado, el componente sistemático, y el componente de medias móviles, que es la variable y el componente no sistemático. Sin embargo, para la correcta modelización, yo requiero que la serie sea estacionaria. Y para estacionarizarla, debo integrarla. Por eso es que digo el componente de integrabilidad. Y tengo así los modelos ARIN. Todo esto lo vamos a ver con datos en un momentito más. Hasta acá, dudas, comentarios, sugerencias, inquietudes. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? ¿Requieren que aclare algo? Por favor, necesito que me lo hagan saber porque me apenaría que los esté perdiendo en esta parte tan básica de la explicación. ¿Estoy claro con lo que estoy diciendo hasta ahora? ¿Requieren que aclare algo más? ¿Se entiende? Me dice Abel. Excelente, gracias. ¿Se entiende hasta acá? ¿Todo bien? Ya. Entonces, para no perderlos, me voy a ir al componente práctico, por favor. Dejo de compartir pantalla. Y lo que quiero, por favor, juntos, necesito que hagamos esto. Necesito, por favor, que abran su base de datos, la base macroeconómica que les he pasado hace un momentito. Les voy a compartir do file, ¿ya? Y vamos a hacer esto de cero. Y lo vamos a hacer juntos. Por favor, la parte que dice use, ustedes tienen que darle el direccionamiento que corresponde, ¿no es cierto? Después todo lo demás va a servir tal cual. Entonces, por favor, estoy yendo al WhatsApp y quisiera me confirmen si les está llegando las sentencias del do file. Me confirman, por favor.
¿Les ha llegado? ¿No todavía? ¿Lo tienen? Me dicen, por favor, me indican. Ya llegó, licenciado. Excelente. Entonces, por favor, voy a compartir pantalla y voy a hacer todo desde cero, junto con ustedes. Lo vamos a hacer juntos, por favor. ¿Ya? Necesito que no se pierdan en esta parte. Por favor, quisiera que me confirmen si se está viendo mi pantalla para que vayamos juntos en la explicación. ¿Se ve mi pantalla? ¿Se logra ver? Es lo que les acabo de enviar, ¿no es cierto? Se debería estar viendo ahorita el WhatsApp web, ¿no es cierto? Sí, licenciado, se ve. Ya. Entonces, miren qué voy a hacer, ¿ya? Voy a copiarme todas las sentencias. Por favor, hagan lo mismo ustedes. Todas las sentencias que les he pasado al WhatsApp, me las estoy copiando. Ay, perdón. Ahora sí, otra vez, perdón. Disculpe. Nuevamente. Voy a copiar todas las sentencias. ¿Ya? Y voy a abrir la base de datos que ustedes ya la tienen. Por favor, esta que dice datos / macro 2 / BF, que se los he compartido hace un momentito también si no lo tienen, pero es la base que han trabajado con Carlos. La estoy abriendo, por favor. Creo que ya. Sí, ahí está. ¿Tienen lo mismo ustedes? ¿Están con la misma base de datos? Por favor, me confirmen. Y lo que voy a hacer es abrir un do file de cero. Y en el do file estoy copiando todas las sentencias que les he pasado en el WhatsApp. ¿Están junto conmigo? Por favor, me confirmen. ¿Estamos juntos con mismos procedimientos? Sí, me dice Diane. Ya, excelente. Por favor, solamente eso confírmenme. Ya, entonces ya tengo abierto la base, entonces este comando no lo necesito. Sí voy a declarar en la línea 4, por favor, que dice tset de la base de datos que sea una serie de tiempo y que reconozca los datos de manera anual, ¿ya? Entonces hago correr y ahí tengo, ¿no es cierto? Ya, pero ¿qué voy a hacer? Voy a usar como ejemplo el PIB a precios constantes. Y ustedes saben que si yo hago un edit y veo, digamos, los datos del PIB a precios constantes, estos dos, ¿no es cierto? PIB a precios constantes, PIB a precios corrientes, los datos están desde 1980, ¿no es cierto? Y todo lo anterior es blanco, 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 blanco. Entonces, voy a reducir esta base de datos, ¿ya? Solamente lo que necesito para que sea más maniobrable, si quieren verlo así, ¿ya? Entonces estoy borrando, por eso pongo drop, lo que dice en la línea 5, drop de 1980 hacia atrás. Entonces, si veo ahora mi base de datos, ¿logran ver? Está desde 1980 nada más, ¿no es cierto? Todo lo demás lo he borrado. Y voy a ir un poco más allá para ilustrar el punto, por favor.
Voy a quedarme solamente con las variables que voy a utilizar. Les he dicho que el análisis Box-Jenkins, lo voy a apuntar acá, ¿ya? El análisis Box-Jenkins, 2 elementos. Perdón, qué mal estoy escribiendo. Disculpe. Jenkins. Primero que es univariante y segundo que es ateórico. Por tanto, para mi ejemplo, solo para mi ejemplo, voy a utilizar como variable para explicar lo que estoy haciendo el PIB a precios constantes. Solamente esa variable. Entonces, me voy a quedar, por eso pongo keep, con la variable de interés y el tiempo. Y todo lo demás lo voy a botar. No requiero las otras variables, por ahora. Perdón, qué mal estoy escribiendo. Mil disculpas. ¿Se logra ver? ¿Ven esa base de datos? Donde solamente tengo una sola variable. ¿Logran ver? ¿Me están siguiendo? Sí, licenciado. Vale. Y voy a generar una transformación inicial. Voy a generar la variable LPIB, que es el logaritmo de la variable de interés. Nada más que eso. ¿Sí? ¿Me siguen? Ya, ayúdenme por favor. ¿Qué era paso 1? Análisis gráfico, buscando historia económica de los datos, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo hacer un tsline a la variable original. Esto ya lo hemos hecho muchas veces. Solamente estoy mostrando. Y puedo hacer tal vez un tsline a la variable transformada. Pregunta, ¿la variable transformada tendrá una graficación distinta? No. Lo que cambia solamente es la escala. Porque la escala ahora es logarítmica, pero la tendencia es la misma, ¿no es cierto? Entonces no debería alterar absolutamente nada en cuanto a su forma, si quieren verlo así. Sigo yendo más. Paso 2. ¿Qué era el paso 2? Características estadísticas de las variables macroeconómicas. Características estadísticas de la variable de interés, pondremos en este caso, ¿ya? Entonces yo hago un describe, me voy a ir a la ventana y hago un describe de la variable sin transformarla. Hago un summarize de la variable y podría ser un summarize detail. Y de esa forma verifico sus características estadísticas básicas, ¿cierto? Y ya leo los datos. Esto no voy a entrar en ese detalle que ya lo han visto con Carlos. Pero también podría ver exactamente lo mismo, perdón, exactamente lo mismo de la variable transformada, ¿no es cierto? Entonces simplemente voy a copiar y voy a poner aquí la variable transformada, la LPIB, y veo lo mismo con la variable transformada y con las variables que ustedes gusten analizar. Entonces hago correr, tengo lo mismo, ¿cierto? Lo que cambia es la escala. No debería cambiar sus características en esencia. Paso 3. ¿Qué era el paso 3? Perdón. ¿Qué era el paso 3? Análisis de estacionalidad, no estacionalidad. Análisis, voy a ponerlo así, ¿ya? Análisis de estacionalidad. Por favor, esto no se, quiero que no se confunda. Si quieren, lo aclaro. Estacionalidad no es lo mismo. ¿Cómo puedo poner esto? O es distinto de estacionalidad. Ah, y tienes razón. Estoy usando la palabra incorrecta. Puede decir ¿qué más? Estacionalidad. No estacionalidad. Estacionalidad. ¿Ya?
La anterior clase les hablaba de esta prueba de Wikipedia. Pero a ver, vamos a analizar pruebas gráficas, ¿ya? Sobre la variable original voy a hacer una prueba gráfica del coeficiente de la gráfica del coeficiente de autocorrelación total. Y si hacen correr, digamos, ese comando, pueden ver ahí, digamos, una autocorrelación entre rezagos que va desapareciendo lentamente en el tiempo, ¿no es cierto? Y si yo veo al rezago 20, es como que voy verificando que esto va creciendo, ¿no es cierto? Y gráficamente yo veía anteriormente, al hacer mi T-Slime, que del ejemplo que les he dado, por supuesto, esta serie no es estacionaria, ¿no es cierto? Tiene una tendencia continuamente creciente, con una ligera variación por lo que ha ocurrido en el COVID, ¿cierto? Este también vamos a aprender a modelizar. Pero claramente no tiene una media constante ni una variabilidad constante. Analícelo por donde lo analicen, ¿cierto? Y ahora les estoy mostrando que en el coeficiente de autocorrelación este no desaparece en el tiempo, ¿no? Sino que más bien a un rezago 20 sigue todavía pronunciado, sigue marcado. Y si yo verifico, digamos, lo mismo con la variable transformada, voy a tener un gráfico semejante, ¿cierto? Solamente cambia la escala. ¿Me están siguiendo hasta ahí? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, licenciado. Sí, ya. Entonces, como he hecho en la anterior clase, podría ser una prueba formal, como una prueba de raíz unitaria del Wikifuller aumentado. Entonces, veo el resultado de ese comando. ¿Pueden ver ahí? La hipótesis nula de esta prueba, como se los pongo ahí un puntito, es que la serie es estacionaria, es decir, que no existe raíz unitaria, ¿no? Entonces, si el valor de interés es mayor que los valores críticos al 1, al 5 o al 10%, yo rechazo la hipótesis nula y tengo un criterio formal de decir que esta serie es no estacionaria. ¿Ya? Entonces el valor es 1.05 mayor que menos 3, mayor que menos 2 y mayor que menos 2.95 y mayor que menos 2.61. Por tanto, esta serie es no estacionaria. ¿Ya? Si no es estacionaria, como les pongo ahí en el apunte, se requiere una transformación de la serie. Se requiere diferenciarlo. ¿Cómo voy a diferenciarlo? Por favor, vean. Aquí les estoy mostrando dos formas de diferenciar la serie. Diferenciar la serie quiere decir restar la variable actual menos su pasado inmediato, su rezago anterior. Por eso, por favor, ven en comando. Estoy generando la variable que va a ser la diferencia de la variable LPIP, que va a ser igual a la variable original, la variable LPIP, menos, y este es el comando del rezago. Para lograr un rezago pongo lac L1.lpip. L.lpip. O el equivalente, digamos, de decir gen de lpip 2 es igual a d.lpip. Fila 29 y fila 30 son exactamente equivalentes. Lo que quiero, por favor, que me sinceren. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Y si no se entiende, con gusto lo explico con mayor detenimiento. ¿Se comprende lo que estoy haciendo? Una vez más, por favor, licenciado. A ver, voy a hacer una explicación. Dejo de compartir un segundito y voy a acudir otra vez a mi pizarra, ¿ya? Se ve mi pizarra, ¿no? Sí, licenciado. Ya. Por favor, voy a hacerlo lo más intuitivo posible. Si la variable t que verifico es no estacionaria,
Es decir, como ustedes han visto, la variable en este caso tiene un comportamiento así, ¿no es cierto? Entonces, si esa variable yo grafico una media constante y de pronto verifico su desviación estándar, claramente es no estacionaria. Para que esa variable se convierta en una variable estacionaria, en la mirada Box-Jenkins, yo debo sacar la primera diferencia. ¿Cómo saco la primera diferencia? La primera diferencia es la variable YT original menos la variable en un rezago anterior, en YT menos 1. Y esto es lo que se conoce como la diferencia de YT. Es la variable original menos un rezago de la variable. ¿Me dejo entender? No tanto. Se entiende. ¿Se entiende? Excelente. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en datos? Solamente para que esto se entienda, ¿ya? Si digamos la variable YT, pensemos que son datos anuales, ¿no? Va 1990, 1991 y así sucesivamente hasta 2022. Y yo tengo una serie de datos. Y resulta que tengo dato 1, dato 2, dato 2022. Si yo tengo un YT menos 1, lo que va a hacer es obviar un valor y lograr la variable con un rezago. Lo veamos, ¿ya? Lo veamos. Veamos qué es lo que ocurre. Dejo de compartir. Y ahora vuelvo sobre mi pantalla. A ver, voy a volver sobre esto, ¿ya? Si yo hago, digamos, genérame la variable L1 del LPIP, el rezago, ¿ya? Solamente el rezago, que va a ser igual a L1 punto de LPIP. Veamos que se genera, ¿ya? Y la creo. Y ahora veamos la base de datos, por favor. Veo la base de datos. Ah, perdón, antes, para que se note. Vean que dice, se ha perdido un valor. One missing value generated, ¿no es cierto? Se ha perdido un valor. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Vean la variable LPIP, que va desde 1980, y vean la variable rezagada, LPIP, 1. Ha perdido un valor. ¿Se logra ver? ¿Me dejo entender? Esa es la variable rezagada, ¿sí? Entonces, ¿cómo calcularía la diferencia? Que se la estoy poniendo ahí. La diferencia va a ser, estoy poniendo en lugar del delta que he puesto en la pizarra, estoy poniendo el D, va a ser la variable actual menos la variable rezagada, la que se ha perdido un valor. Entonces, si yo vuelvo a ver, voy a hacer correr este valor, ¿ya? Y vuelvo a ver la base de datos. Por favor, vean lo que está ocurriendo. Tengo la variable original y tengo la variable anterior. Entonces, para lograr este valor es esta menos esta y logro este valor. Esta menos esta, 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 logro este valor. Y así sucesivamente. ¿Me dejo entender? ¿Se comprende? ¿Puedes repetirme cuál destino estaban? ¿Perdón?
¿Puedes repetir cuáles se restaban, Luis? Claro que sí. Decíamos LPIP, perdón, L menos LPIP. Esa es una diferencia, ¿no es cierto? Entonces veamos en la fórmula, por favor, ¿qué es lo que se ha hecho? Es LPIP, la original, menos el rezago. Menos el rezago. Es lo que está haciendo la operación. Y a esta es la variable que yo voy a llamar DLPIP. Diferencia, la primera diferencia de la variable logaritmo del PIB. ¿No es cierto? Entonces estoy restando el original menos el valor anterior. El original menos el valor anterior. El original menos el valor anterior. Hagan por favor con calculadora de celular. Este valor menos este valor debería dar este valor. ¿Da? Este menos este tendría que dar este valor. ¿Sí da? Tendría que dar, ¿no es Sí, cierto? dale, licenciado. Ya. ¿Se comprende ahora sí lo que estoy haciendo? Y si yo hago exactamente lo mismo con este otro comando, por favor, va a repetir el mismo procedimiento. Vean, esta y esta variable son exactamente las mismas. Entonces solamente es lo que quiero mostrarles en comandos, cómo esto es distinto. Le estoy diciendo, genéreme el diferencial de la variable LPIP. Y le he dado otro nombre nada más. Y es exactamente lo mismo. Entonces, si de pronto yo grafico, voy a hacer estas tres filas a la vez, ¿ya? Voy a graficar las dos variables, la DLPIP y la DLPIP2, y se va a superponer una sobre la otra, ¿no es cierto? Ahí están las dos variables y voy a poner una al ladito a la otra. Es exactamente la misma variable, ¿no es cierto? ¿Se logra ver? ¿Logran Sí, ver? licenciado. Sí, ¿no es cierto? Ya. Sigamos entonces, por favor. Ahora voy a sacar, por favor, perdón, ¿dónde está? Ahí está. Voy a hacer ahora la prueba Dickey-Fuller, la prueba formal de estacionalidad, perdón, sobre la variable transformada, sobre la diferencia. ¿Logran ver los resultados? Si el valor es menor que los valores críticos, por tanto, no rechazo la hipótesis nula y esta serie es estacionaria. ¿Se entiende? Menos 0.21 es menor que menos 0.1348 al 1%, menor que menos 2.958 al 5% y menor que menos 2.62 al 1%. La hipótesis nula era que la variable, como les he puesto en el apunte, que la variable era H0, ¿no? La variable es estacionaria. Por tanto, ahora no rechazo la hipótesis nula y la variable, la serie, es estacionaria. Entonces, en la esencia de la mirada de la mirada de Bose-Jenkins, el diferenciar la variable una vez de una variable que era no estacionaria, la ha convertido en estacionaria. Ya. Voy a seguir con esto. Paso 4. ¿Qué era el paso 4? ¿Qué decíamos que era el paso 4? Realizar un análisis de ciclos. Realizar un análisis de ciclos. Ya, y hemos hecho este comando en la anterior clase, ¿no? El tsFilter, y decía, le doy un nombre, la parte cíclica, le doy un suavizador, 6.25 para datos anuales, y pongo la tendencia en nombre, ¿no? Entonces, si hago correr este comando, se van a generar las dos variables, la variable de ciclo y la variable de tendencia, ¿no? Entonces, puedo hacer un tsLine a la variable ciclo, y puedo hacer un tsLine
a la variable tendencia. Y ahí tengo mi variable cíclica y mi variable tendencia. ¿Sí? No son iguales. Por tanto, esta variable tiene los dos componentes. El componente cíclico y el componente tendencial. ¿Sí? Paso 5. El paso 5, que no lo hemos abordado hasta ahora, comprende la modelización del proceso generador de datos. En este caso, lo primero que vamos a hacer es un modelo Box-Jenkins. Ya. A ver, para ver el modelo Box-Jenkins, lo que voy a hacer primeramente es ver el coeficiente de autocorrelación total y luego el coeficiente de correlación parcial. A ver. Ustedes tienen los comandos de la variable diferenciada, ¿ya? De hecho, podría ver esto en la variable original y lo veremos, ¿ya? Veamos, digamos, en la variable original sin diferenciarla y veamos cómo se grafica. Esa es una serie claramente no estacionaria. ¿Se logra ver? ¿Sí? ¿Han logrado hacer la misma graficación que yo he hecho? Y ahora, por favor, hacemos exactamente lo mismo, pero con la variable ahora transformada. La variable diferencial. Estoy haciendo lo mismo. Perdón. Ay, es que le he puesto el mismo nombre, ¿no? Perdón. Le pondré G2 para que esto no se repita, ¿ya? Disculpe, he utilizado el mismo nombre 2 veces. Ahora sí se va a graficar. Estoy cambiando de nombres, ¿ya? Entonces grafico. Y tengo el coeficiente de autocorrelación total y el coeficiente de autocorrelación parcial, uno al lado del otro. ¿Se logra ver? Ya. El coeficiente de autocorrelación parcial me sirve para dar cuenta en la modelización ARIMA de cuántos componentes autorregresivos yo requiero utilizar. Y como puedo verificar, digamos, ahí tienen como que una parte sombreada en plomo, voy a verificar que los rezagos que yo requiero van a ser, pensemos, voy a verificar hasta el rezago 5, aquellos componentes que estén fuera de la parte sombreada. Por ejemplo, si ven en el cursor, estoy marcando que aquí hay un componente fuera de la parte rezagada. Y lo mismo pasa con el componente del coeficiente de autocorrelación parcial. Si yo veo hasta el rezago 5, veo que existen 2 componentes fuera de la parte sombreada, lo cual me dice, ya, pensemos hasta 3, digamos, 1, 2, 3 componentes. Ver más allá del rezago 5 realmente es ir muy en el pasado, ¿no es cierto? Entonces no vale la pena una modelización de Box-Jenkins. Generalmente las modelizaciones Box-Jenkins son de muy corto alcance, ¿no? De hecho, exigir 5 rezagos ya es demasiado. Y más aún si estoy hablando de datos anuales. Si estaría verificando datos mensuales, tal vez sería esto un poquito más razonable, ¿no? Pero solamente como este es un ejemplo didáctico, voy a verificar hasta el rezago 5. De hecho, debería verificar solamente por datos anuales hasta el rezago 2, 3, exagerando. Ya, pero si veo hasta el rezago 3, por decir algo, veo que hay 2 componentes del coeficiente de autocorrelación parcial, lo cual me dice que el componente autorregresivo va a agarrar hasta el rezago 2. Y del coeficiente de autocorrelación global, verifico que solamente tengo un componente. Entonces, hipotéticamente, este debería ser el modelo ARIMA
201. Bueno, veamos las combinaciones, ¿ya? Las posibles combinaciones que podría lograr con este modelo, ¿ya? Entonces, por eso estoy poniendo tentativamente por el análisis gráfico, que es bastante intuitivo, los modelos que podrían ser posibles de relacionar. Y voy a irme con la ventana de resultados, ¿no? Entonces, piensen que voy a primeramente probar un modelo ARIMA que sea en el componente AR1 y en el componente MA1, y dado que estoy analizando la variable diferenciada, en el componente integral lo voy a dejar en 0. Entonces, hago correr este modelo y verifico la significancia de cada uno de los componentes. Si ven los resultados, el primer rezago es estadísticamente significativo, lo mismo que el segundo rezago, que es estadísticamente significativo. Por tanto, se podría pensar que este es un buen modelo. Veamos una segunda alternativa. Ya, algo semejante, digamos, ¿no? Algo semejante, salvo que 0.05. El segundo rezago, al parecer, es estadísticamente no significativo. Este segundo rezago, al parecer, es estadísticamente no significativo. Por tanto, aquí podría haber un cuestionamiento de este segundo rezago dentro de la movilización ARIMA. Se dice en la mirada del modelo Bosch-Jenkins que el mejor modelo es el modelo más parsimonioso. Entiéndase, el modelo más parsimonioso es aquel modelo que utiliza menor información. Lo que se debe verificar inicialmente es que en el proceso ARIMA los residuos se comporten como un ruido blanco. Entonces, en el modelo ARIMA 101, voy a hacerlo correr nuevamente y voy a capturar sus rezagos. Lo voy a llamar Resit 11. Y voy a hacer una prueba Q que verifique si los residuos se comportan de manera normal. Y estoy verificando que el residuo se comporta de manera normal cuando el valor es superior a 0.05, rechazando la hipótesis nula de no normalidad de los residuos. Permítame un segundito. Ya, disculpen. Entonces decía, este test verifica que los residuos son ruido blanco y por tanto no hay de qué preocuparse en cuanto a la modelización ARIMA pretendida. Y si yo verifico gráficamente el tema de la periodicidad no aleatoria en un periodograma, lo que se espera en este periodograma es que los puntos, que ven los puntos acotados, no deberían salir de las bandas. Si salen de las bandas, es un claro indicio de que los residuos no son ruido blanco, ¿cierto? Y por tanto, la modelización es incorrecta, ¿no es cierto? Entonces, teniendo estos dos criterios, el criterio formal y el gráfico, puedo dar claro de que estoy entre un modelo correctamente especificado. Puedo verificar un criterio informacional de Akaike y verificar, digamos, el valor, en este caso menos 167.94, y contrastarlo contra un modelo alterno, ¿cierto? A ver, lo voy a dejar ahí, como que voy a verificar gráficamente si el residuo se comporta dentro de una tendencia normal. Bueno, pues ahí está la tendencia, ¿no es cierto? Ahí realmente están todos los valores sobre la línea. Y voy a verificar el modelo alterno y su criterio informacional.
tenemos el kite, que es un poquito más grande, por tanto el primer modelo debería ser el elegido. Y bueno, creo que en esta última parte ya los estoy perdiendo. Necesito ir un poco más lento. Solamente la siguiente clase voy a retomar sobre el punto, la última parte, que seguramente estoy yendo demasiado rápido. Quiero mostrarles esto para que se entienda la idea intuitiva, por favor. Vean que mis datos van hasta 2022, ¿no es cierto? Y como que no tengo datos del último año. Entonces, piensen que voy a generar una predicción con modelo Bose-Jenkins. 5 es mucho, ¿ya? Voy a agarrar, digamos, 2 años. Voy a adicionar 2 años más. Voy a tratar de hacer una predicción 2023-2024. ¿Ya? A partir de ese modelo Bose-Jenkins. Y el modelo seleccionado, que utiliza un componente autoregresivo 1, un componente de medios móviles 1 y una integrabilidad 1. Lo hago correr. Ahí está. Y voy a generar una predicción del mismo. Y voy a verificar su dinámica desde 1980. Y con eso generar, digamos, cómo es que podría lograr una predicción de los datos. Estoy viendo ambos. Sí, están ambos. ¿Por qué se supone? No sé por qué no veo el segundo gráfico. Es decir, lo que quisiera ver aquí son los datos que había predicho el modelo 2023-2024 y ver cuán bueno es el ajuste. Y eso no se está viendo suficientemente claro. No sé si a ustedes les ha salido. Algún paso he debido saltar. A ver, voy a poner esto para que se vea un poquito más. Otra vez, no sé por qué me está saliendo la... Bueno, esto creo que va más de 2020, ¿no? Pero no sé hasta dónde está extendiendo. Necesitaría ver la predicción hasta dónde va. Por favor, quiero que me sinceren desde qué parte los he perdido para volver a retomar la siguiente clase, que ya se me está acabando el tiempo. Hasta qué parte he brindado relativa claridad en la explicación y desde qué parte los he ido perdiendo o realmente los he perdido en todo. Quisiera, por favor, me sinceren. Los he perdido grandemente en todo, para explicar todo con mucha más calma el día miércoles, o más o menos está quedando, lo dudo, está quedando, ¿qué luces hay en esta explicación? ¿Alguien, por favor, me puede sincerar algo? El test por Mantoux lo podríamos repasar. Claro, por supuesto, repasamos todo. Volvemos a ver todo. Y de hecho, voy a enseñar en una modelización un tanto más intuitiva y de esa forma vamos a comprender este modelo que es más abstracto y la verdad no es tan agradable. Tal vez se requiera ver algo un poco más digerible, ¿no? Soy sincero, a pesar de que gran parte de la materia de econometría 2 y mucha de la literatura que les he compartido analiza series de tiempo utilizando esta aproximación Bose-Jenkins. En la práctica es poco utilizado, ¿no? Es importante comprender de qué trata y voy a tratar de ser un poco más intuitivo en la explicación con un mejor ejemplo el día miércoles.
pero me encantaría que también ustedes me puedan sincerar qué partes no están quedando suficientemente claros. Me dice, ¿podría pasar la grabación? Por supuesto, siempre la paso, ¿no es cierto? Les voy a pasar la grabación para que esto se entienda con mucha más precisión. Lo que quisiera que me sinceren, por favor, si al menos operativamente todo lo que les he mostrado en pantalla, ustedes lo han podido replicar. ¿Se ha podido replicar? ¿Han podido replicar lo que les he mostrado en pantalla? Sí, licenciado, solamente Sí. la parte del análisis, como usted menciona, es un poco complicado. Lo voy a ver con mayor detenimiento el día miércoles entonces, pero es que necesito que ustedes, mientras voy avanzando, por decir algo, cuando yo hago cualquier comando que vaya a hacer, me sinceren y me digan, esto no estoy entendiendo. Por favor, ¿puede explicar nuevamente? Al no recibir seña alguna, me quedo en la incógnita, ¿no? Y presumo de que algunas cosas las doy por sentado. Mil disculpas por eso. No es el deseo confundirlos. Todo lo contrario, mi mirada es poder aclarar lo más posible. Entonces, ¿qué voy a hacer mientras estamos charlando para que realmente estemos en constancia de que puedan replicar todo lo que les estoy mostrando? He adicionado alguna cosita mientras íbamos hablando. La vuelvo a compartir al WhatsApp. ¿Ya? Entonces deberían poder replicar exactamente todo lo que les he mostrado. ¿Sí? ¿Les ha llegado? Me lo dicen, por favor. Licenciado. Sí, listo, ¿Sí? ya llegó. Excelente. Ya, a ver. ¿Cuándo tienen su siguiente clase con Carlos? El miércoles. Recién el miércoles, ya. Entonces, por favor, quisiera que me auxilien tratando de replicar lo que les he mostrado en la clase de hoy y de ser posible haciendo hasta donde lleguen, ¿no? Hasta donde sea comprensible con apoyo del video. El mismo ejercicio, pero con otra variable, que no sea el PIB, ¿no es cierto? Que no sea el PIB a precios constantes. Utilicen la que ustedes gusten y sigan los mismos procedimientos. El enfoque Bojangles es altamente mecanicista. Entonces es seguir paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y la lógica siempre es la misma. Tal vez en la comprensión de algunos elementos que quisiera que ustedes me lo vayan diciendo, esto no me ha quedado suficientemente claro, yo voy a ampliar lo más posible hasta que se logre comprender la idea intuitiva detrás de la operación que estamos realizando. Otra vez, este no es un curso de econometría, sino lo poco que vemos de manejo de datos tendría que servirnos para entender el trasfondo de los documentos, de la parte teórica que avanzamos durante clases. ¿Ya? Entonces, continuemos el día miércoles, por favor. Hasta el miércoles. Gracias. Hasta luego, Licenciado, licenciado. hasta Hasta luego. luego. Gracias. Y por supuesto les voy a pasar acabando, termina de renderizar y les paso la grabación inmediatamente para que sirva también de apoyo. Gracias a ustedes. Hasta el miércoles. Gracias, licenciado. Gracias. Hasta luego. Que tenga buena tarde.